tanto han equivocado con un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos siguen a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Julio César Cueva. Él es experto en Derecho Penal. Hace pocos días conocimos que se van a crear estos tribunales anticorrupción. ¿Podrán ser efectivos esos tribunales? Porque hay un sistema judicial que no ha podido con la corrupción en el Ecuador. Yo creería que no realmente. Primero, hay varios problemas. Hay una demanda de inconstitucionalidad que, si no me equivoco, hace pocos días o el día de hoy ha sido ya admitida a trámite en la Corte Constitucional, porque una de las cosas que se reclama es que se va a violentar el principio de la territorialidad en cuanto a dónde se sancionan las acciones. Se va a crear estos juzgados para que sean en Quito, todo se va a investigar en Quito. ¿Y qué pasa con las cosas que ocurren en el resto del país? Todo tendrá que movilizarse a Quito, lo cual va a dificultar la defensa, y eso puede llegar a tener problemas incluso cuando se obtengan las sentencias por la violación de estos principios. Segundo, el problema de la justicia aquí, y que creo que se va a ver reflejado en estos nuevos juzgados, es que no hay un buen sistema de selección, no hay un buen sistema de evaluación y no hay un buen sistema de sanción. ¿Cómo combatió Perú en su momento el terrorismo? Claro, tuvo que haber una reforma constitucional y todo, con jueces sin rostro. De lo contrario, con el hecho de saber usted el nombre, probablemente sean fáciles de corromper o de verse afectados por la injerencia política. A través de cooperación, han anunciado los Estados Unidos que van a lograr seguridad para estos jueces, para que no tengan el temor el momento que sentencian, el momento que fallan. Pero bien ha dicho usted, la selección, ¿cómo en el país podemos confiar cuando en el pasado hemos visto que se ha hecho todo lo contrario? Las personas cuando llegan a las funciones igualmente son corruptas. Sí, lamentablemente a nivel de corrupción estamos hablando de gente con mucha capacidad económica para poder, por así decirlo, romperle la mano a alguien que incluso ganando $10,000 o $15,000 mensuales como juez. Creería que la ayuda del gobierno americano es importante. Hemos visto cómo se han cambiado las cosas a raíz de que a ciertos funcionarios o a ciertos personajes públicos les han quitado las visas. Es una especie de luz verde para poder inmediatamente procesar cosas que pasaron años, como muchos casos aquí se han descubierto gracias a la justicia americana, cómo la justicia americana está actuando en temas en que aquí no se había podido actuar. Creo que va a ser muy importante la ayuda de ellos. La pregunta es, ¿cómo se va a llevar a cabo? ¿Cuánto tiempo va a durar? Y si va a pasar de este gobierno al que viene, independientemente de la ideología del gobierno que venga. Y esas son cosas importantes porque de lo contrario se van a desviar y son solamente temporales. Es indudable que el trabajo que ha venido realizando los Estados Unidos con respecto a la lucha contra la corrupción en países como el Ecuador ha sido importantísima, fundamental. De lo contrario, no se conocerían todos estos ahora sonados casos porque se ha investigado en los Estados Unidos, luego han venido acá al Ecuador. Hay muchos bienes que se dice han sido tomados en Estados Unidos, que el Ecuador tendría que buscar la forma de recuperarlos, porque son recursos de los ecuatorianos. ¿Se podrá lograr algo de esto? Sí, yo creería que en esos procesos el Estado ecuatoriano podría haber la posibilidad de intervenir a través del Procurador General como perjudicado y víctima y reclamar esos recursos. Los Estados Unidos hacen eso cuando van a reclamar recursos a otras partes. Comparecen y demuestran que esos recursos fueron sacados ilegalmente del erario del gobierno americano. Ellos los hacen congelar y los traen de regreso. El Ecuador debería intentar exactamente lo mismo y creería yo que el gobierno americano, pues para ellos son cuantías mínimas, para nosotros son importantes, no tendría ningún problema en permitirnos recuperar esos recursos. Además que el gobierno americano no está detrás de los recursos, está detrás de la lucha contra la corrupción. A nivel general hay leyes que reprimen, que condenan a delincuentes que van y se refugian en los Estados Unidos. En estos momentos será un buen precedente para que varios de estos que se roban la plata y piensan que allá van a estar en el paraíso, se den cuenta que primero no deben robar a un país como el nuestro, en ninguno debe darse la corrupción, pero este es un buen ejemplo para el Ecuador. Creo que es un excelente precedente específicamente con lo que ocurrió con el excontralor, que pensó probablemente que a razón de que él era ciudadano americano era intocable.
cómo nosotros vimos tanta gente ir a los Estados Unidos y que no pasaba nada. Ahora pues el mensaje es diferente. Ellos pueden aplicar lo que llaman la ley RICO, que es la ley contra la corrupción, y percibir y reclamar a estas personas. Porque a diferencia del Ecuador, cuando Estados Unidos pide en extradición a alguien, nadie se niega. De tal manera que creo que ahora las personas van a pensar 2 veces en irse a los Estados Unidos llevándose los recursos, porque si no los procesan aquí, los van a procesar allá. Y además allá sí van a recuperar los recursos y sí tienen la fortaleza en la política mundial de exigir que le devuelvan a las personas que ellos están procesando. Eso va a ser un excelente precedente. ¿Usted cree que en estos momentos todos aquellos que sepan que los dineros no fueron bien habidos y que hicieron inversiones en los Estados Unidos tendrían el peligro de que en algún momento, a través de investigaciones sobre las propiedades, por ejemplo, sobre empresas, lleguen hasta ellos, hasta esas personas que hasta el momento piensan que han sido también intocados? Pienso que a raíz de lo del excontralor, específicamente por razón de su nacionalidad y donde él estaba, más de uno tiene las barbas en remojo, pero sobre todo por el hecho de que ahora se habla de que él probablemente negocie una cooperación eficaz. Y va a hablar. Porque si presenta... Esa cooperación eficaz sería hablar, cantar, sí, y dar nombres. Es un delator. Lo que van a hacer es negociar pena. La delación o la cooperación eficaz es eso, es negociar pena. Yo te digo qué es lo que yo tengo para ofrecerte, que tú no puedes conseguir, dónde están las cuentas, cuándo negocié, con quién negocié, qué fue. Él le va a dar toda esa información y la Fiscalía de los Estados Unidos va a evaluar qué tan valiosa es, qué tan importante es, ¿verdad? Y entonces que si hay peces gordos, como se llama, más allá de él, y entonces en base a eso van a negociar, porque si es como se dice, que enfrenta probablemente 100 años, obviamente reducirlo a 10 o a 20 con la posibilidad de salir de forma condicional después, es un buen negocio, por así decirlo, a cambio de entregar a los otros. Por eso digo que más de uno debe estar ahora preocupado y con las barbas en remojo. Se dice que cuando hay esta cooperación eficaz tiene que mencionar nombres de quienes están arriba, el subordinado frente a otros jerarcas. Estaríamos hablando entonces de quienes fueron primeros mandatarios o vicepresidentes o demás, pero también puede ser a personas que fueron parte de todo este esquema, personas del ámbito privado y del sector público con los que se hicieron negocios. Claro, él puede delatar a todos, porque incluso no nos olvidemos que si bien es cierto, el negocio pudo haberlo hecho con un mandatario, exmandatario, asambleísta, jefe de partidos políticos, porque no todos han estado en la palestra pública, más allá de ser políticos que probablemente no ejercían cargo, pero él también puede decir, yo negocié con tal persona que era el contador. Ese aparentemente es un mando medio, pero ese es el que sabe dónde están los bienes, el que los hizo desaparecer, el que abrió las cuentas, el que transfirió los bienes. Entonces, todo aquello que sirva para desarmar la estructura delincuencial hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, sirve como parte de la cooperación eficaz. Porque al final del camino lo que se quiere es desbaratar la estructura delincuencial, pero también saber dónde están los bienes, porque con esos bienes es que van y corrompen a la justicia. ¿Qué deben hacer las personas, aquellas que saben, reitero, que no son recursos lícitos los que fueron a invertir en los Estados Unidos? Y hay muchos también que dicen, bueno, la vida fue muy fácil en el Ecuador y me abro expectativas de vida en otras naciones, pero es que ahí muy por el contrario, se les puede venir el infierno encima. Hay muchos que hablan y dicen, bueno, me he ganado mucho dinero, tengo dinero para 2, 3 generaciones. Se dan ese lujo frente a un pueblo pobre de expresarlo en las reuniones interpersonales, en las de amigos. Esto ocurre en el Ecuador. Sí, ocurre y no solamente eso, lo vemos nosotros todos los días, aunque no tengamos este vínculo interpersonal. Vemos personas que antes estaban en bus, ahora andan en carros de lujo, antes vivían en un lugar, ahora viven en otros lugares y empiezan a tener riqueza que no sabemos de dónde sale. Creo que todos ellos van a estar bastante preocupados, no solamente por el tema de los juzgados anticorrupción, sino por el hecho de que mañana o más tarde alguien los delate, mencione su nombre y en un momento dado, si no es aquí, vayan de vacaciones a los Estados Unidos y terminen pues realmente guardando una prisión preventiva para enfrentar unos cargos. Ahora van a tener que preocuparse. Los Estados Unidos han retirado la visa a varios ecuatorianos y lo van a seguir haciendo. ¿Qué va a pasar con aquellos que, por ejemplo, ponen a nombre de otras personas los bienes, ponen a nombre de la familia, de los hijos, de las esposas? ¿Van a tener que probar de dónde salieron esos recursos? Si acaso una persona de 22, 23 años acumuló tanta riqueza sin haber tenido antecedentes de trabajo y es ahora pues dueño de un patrimonio sumamente elevado. ¿Qué va a pasar con ese tipo de personas?
Bueno, es muy normal que alguien que haga este tipo de cosas ponga a los más allegados, porque si alguien se lleva un dinero importante, no lo va a poner a nombre de alguien en quien no confíe, porque Que después también se lo va a llevar. termina siéndole el perjudicado, pero va a tener que ponerse a pensar que probablemente no solo él va a enfrentar cárcel, sino probablemente su esposa, sus hijos. Fíjense ustedes el caso del excontralor Poli, entiendo que uno de sus hijos está también metido en este problema, ¿verdad? Y muchos han practicado esto durante muchos años. Bueno, tienen que preocuparse porque probablemente la familia entera pueda terminar tras las rejas. Y repito, puede que no les cancelen la visa, porque también puede ser que los norteamericanos estén esperando que vayan de vacaciones para detenerlos allá. Cuando nos enteramos de estos casos por los medios, nos sorprendemos y decimos, la justicia de los Estados Unidos es tan rápida. No, probablemente si preguntamos tienen 7 años ocultos de la investigación. Nosotros nos enteramos de cuando lo detienen, pero hacia atrás hay 7 años de investigación. Entonces, esto también hay que tomar en cuenta cuando a veces pensamos que la fiscalía nuestra es lenta. No, allá lo hacen en silencio y cuando nos enteramos, pero hay que ver qué hay atrás. En todo caso, pienso que todo aquel que ha prestado su nombre tiene que pensar 2 cosas. El día que lo detengan, tiene 2 opciones. O enfrenta la pena o delata y dice de quién son los bienes. En cuyo caso puede negociar una pena también. Hay un trabajo mutuo, un trabajo en equipo, Estados Unidos y el Ecuador. Lo mencionó el embajador precisamente días atrás y dijo que no era solamente un trabajo de allá, que también estaba cooperando la Fiscalía ecuatoriana. Sí, hay convenios de cooperación eficaz y entiendo que hay una muy buena relación con la Fiscalía General y el gobierno americano, algo que no habíamos visto anteriormente en los últimos gobiernos, porque no todas las cosas hay que decirlas. La Fiscalía durante mucho tiempo estuvo vinculada, hasta hace poco, al poder público administrativo, el ejecutivo de turno. Y esto ha cambiado, pero también en cierta forma por la presión del gobierno americano, que en un momento dado se da cuenta de que, bueno, nosotros no podemos seguir recibiendo recursos de estos países, porque nosotros también tenemos que ver cómo esto se corrompe, se destruye en, como ellos lo llaman, nuestro patio de atrás. Y entonces también vienen otras ideologías, porque aquí también todos ganan, ¿verdad? El evitar que vengan otras ideologías para que empiecen a gobernar, y eso es un problema para el gobierno americano. Creería que es parte de la razón por la cual ellos en estos momentos están empeñados en combatir la corrupción, por lo menos en el caso puntual del Ecuador, sea que estén aquí quitando las visas, sea que estén allá deteniéndolos y procesándolos. Ahora viene el papel del Procurador General del Estado, que tiene que ver cómo recupera esos recursos. Dio una información meses atrás y dijo que apenas se había logrado recuperar alrededor de 16 millones de dólares, pero estamos hablando de miles de millones de dólares que fueron saqueados del Ecuador. Lo que ocurre es que gran parte de los recursos, si bien es cierto, algunos están invertidos aquí, esa es la verdad, la mayoría está afuera, en paraísos fiscales, en países que protegen este tipo de inversiones, entre comillas, y se requiere la voluntad de alguien que tenga un peso político en el mundo. El Ecuador no es eso. Los Estados Unidos sí. Pero se espera que el Ecuador y en este gobierno que habló de luchar contra la corrupción sea efectiva esa acción. No solamente grandes titulares de que empieza la lucha contra la corrupción. Queremos ver ya resultados. El gobierno ecuatoriano, lo comentamos si no me equivoco en algún momento, puede contratar empresas privadas que se dedican a localizar estos recursos. Así ocurrió con un dinero que la Unión Europea le dio al líder de la OLP, así ocurrió con la fortuna de Gaddafi, de Yasser Arafat, de Gaddafi en Libia. Entonces, son empresas que cobran una comisión importante, pero le dicen los recursos están aquí, y ya toca pues iniciar las acciones. Pero eso lo ofreció el gobierno de Moreno, pasaron 4 años y nada, y este de aquí ya va para el primer año y tampoco. Entonces no es necesario tampoco esperar que el gobierno americano haga todo, que tiene sus propios problemas, pero creería que hay algo que se puede hacer, que es eso. Por eso siempre insistimos nosotros en nuestra labor periodística desde hace varios años de que tiene que venir esa Comisión Internacional de las Naciones Unidas, porque esa comisión no tiene miramientos. Si acaso los involucrados son parte de la ideología que gobierna en el país, o si son enemigos, no importa, y si son compadres o no, y si están involucrados familiares o no del gobernante. Por eso hay que insistir en que tiene que venir esa comisión internacional. Agradezco al doctor Julio César Cueva por haber estado con nosotros en Fernando Aguayo, América. Muy amable, doctor. Vamos a hacer una pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla.
Y en la noche la diversión no se detiene con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. UTEC está lista para recibir a sus estudiantes en su nuevo campus en este mes de abril. Yo quiero que cuando los estudiantes lleguen a UTEC digan ¡wow! Bienvenidos, tu nuevo campus UTEC 2022 espera por ti. Ven y conócelo. Más información en admisiones@utec.edu.es. Obras para todo Guayaquil. Se está realizando la reparación de 54.7 kilómetros de calles a través de nuestro plan de mantenimiento vial, que beneficiará a los sectores de Florida, Pascuales, La Prosperina y Mapasingue, mejorando así la movilidad de todos los peatones y vehículos del Distrito 2. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Nuestro segundo invitado es el abogado Henry Cucalón, ex asambleísta. En estos momentos, el presidente de la República da la impresión de que quiere gobernar, ha dicho, de espaldas a la Asamblea, por decretos, con reglamentos, y que no los necesita prácticamente, más aún ante la calificación del pueblo de que apenas el 5% de las personas creen en la Asamblea. ¿Se puede gobernar sin la Asamblea en un esquema democrático? Fernando, mucho gusto, gracias por la invitación. La actual Asamblea carece de rumbo, profesa intereses oscuros y tiene un sistema de fiscalización a la carta. No nos gusta, es ilegítima, pero existe, no se la puede ignorar. Sin perjuicio que la actual Constitución le da al presidente facultades reforzadas, por eso se denomina presidencialismo reforzado, y muchas cosas pasan por decretos ejecutivos, por reglamentos y fundamentalmente por la decisión de un gobernante amparado en la separación de poderes. No es muy dable en un sistema republicano, democrático, una expresión de esa materia. Entiendo la indignación del mandatario ante un parlamento que, pensando que le quiere infligir una derrota a él, lo que hace es conspirar contra el desarrollo del país, como fue el caso de la ley de inversiones. Entonces, él tratará de hacer muchas cosas de forma directa, pero hay muchas cosas que pasan por el Parlamento. El proceso de control político, los juicios políticos, la ley de presupuestos, los temas de estímulos tributarios si es que quieren derogarlo. Entonces, va a ser una situación compleja que va a requerir no solamente declaraciones, sino muchísima madurez y racionalidad de los actores políticos. Cuando el presidente de la República dice voy a trabajar o voy a actuar como presidente, una vez más, de espaldas a la Asamblea, es porque tiene la posibilidad, por ejemplo, de que a través de un decreto, si quiere él estimular inversiones, pueda eliminar el impuesto a la salida de capitales y vengan las inversiones. Casos como este dan lugar a que efectivamente el gobernante pueda seguir adelante conduciendo los destinos del país. O también le pongo otro ejemplo, en materia de seguridad ciudadana. Sin perjuicio que siempre se puede mejorar y ampliar la normativa, existe todo el marco que permite actuar con firmeza, con decisión para defender a los ciudadanos y cumplir como Estado su primera obligación, que es precautelar la vida de su pueblo, de sus ciudadanos. Eso no requiere más normas. ¿Qué es lo que yo comprendo que está pasando? El presidente ha dicho que él no quiere calentar el puesto ni ser un ejecutivo más, quisiera trascender. Y para poder plasmar esa situación se necesitan muchos cambios a nivel legal y constitucional, pero mucho tiene que ver en el ámbito de la reforma política. Entonces, se ha dado cuenta que la Asamblea le ha dado rotundamente la espalda. No hay una visión de nada, porque no es que presentan alternativas, no es que quieren mejorar. Ahí lo que se quiere como nexo central es ver cómo mangonean el Consejo de Participación para tomar el control del Estado. Unos por impunidad absoluta y otros para ver cómo sanean temas que tienen carácter pendiente. Pero el presidente tiene que estar consciente de aquello. Insisto, puede hacer muchas cosas, pero igual esta guerra fría, no declarada con el Parlamento, puede llevar a muchas tensiones en el país. ¿Por qué? Porque ellos van a seguir con la línea de querer coartar el plan de gobierno que él va a querer ejecutar y también, ¿por qué no? Y ojalá no sea así, tratar de minar su credibilidad porque tienen la tarea de hacer de contrapeso del poder y facultad fiscalizadora.
Si existe la iniciativa del presidente de gobernar con decretos y, por supuesto, he dicho con voluntad política, él puede lograr, por ejemplo, fuentes de trabajo. Hay zonas especiales de desarrollo, que es más o menos algo similar a lo que se esperaba de estos lugares en donde se pueden crear maquilas. El presidente debería actuar y tendríamos que ver los resultados lo antes posible los ecuatorianos, especialmente en esto del trabajo. De hecho, Fernando, la confianza no se decreta ni se legisla. Es algo que se genera dependiendo de quién esté. Al principio del régimen del presidente Lasso hubo un repunte en el tema del empleo porque los actores económicos volvieron a invertir, sentían que había un ambiente propicio para esto, de que no iba a venir un régimen de carácter estatista que iba a coartar su libertad de empresa. Es obvio que hay de nuevo un pequeño detente, entonces depende mucho del gobierno, de la cohesión que tenga para esta reactivación. Lo lógico, loable, hubiera sido que aparte el marco jurídico acompañe, porque es obvio y lógico que ese anquilosado código laboral de 1938 no es un aliado para esta materia. Y esto hay que entenderlo, no solamente por el lado del trabajador, sino también por el lado del empresario. Ni el anquilosamiento, que es casi retrógrado de pensar que no puede haber nuevas alternativas, como pensar también que cualquier reforma va a ser regresión. No hay regresión de derechos, pero sí nuevas opciones para generar empleo. El gobierno, al final de cuentas, tiene la decisión de que con las herramientas que tiene en la actualidad, dotar de seguridad, confianza y seguridad jurídica, finalmente, para que estas inversiones, no solamente extranjeras, sino nacionales, promuevan el desarrollo de la economía con un motor privado, que es el eje de su filosofía, que es el verdadero generador de empleo. Tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos para el segundo bloque en este diálogo con el abogado Henry Cucalón. Inicio de espacio publicitario. Más obras para cambiar tu vida. Con el Centro de Rehabilitación de Mujeres beneficiamos a un promedio de 900 guayaquileñas con atención médica, psicológica y asistencia social para alejarlas de las drogas. Porque todos merecemos nuevas oportunidades. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil. UTEG está lista para recibir a sus estudiantes en su nuevo campus en este mes de abril. Yo quiero que cuando los estudiantes lleguen a UTEC digan ¡wow! Bienvenidos, tu nuevo campus UTEG 2022 espera por ti. Ven y conócelo. Más información en admisiones@utec.edu.es. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Fin de espacio publicitario. Por decreto ejecutivo, el presidente de la República dividió el Ministerio de Gobierno y ahora tenemos al ex asambleísta Francisco Jiménez, quien va a estar en el ámbito de la política, y un ex general de la policía en el tema de la seguridad. Si el presidente dijo que va a gobernar de espaldas a la Asamblea, ahora vemos que ha puesto al señor Jiménez para que tienda puentes con los diferentes bloques políticos. ¿Será que siempre es necesario en un sistema democrático el tener allí armonía con la Asamblea Nacional? Primero, en lo formal creo que es correcta la división de funciones, que haya un Ministerio del Interior, como en muchas partes del mundo, que se encargue de la seguridad propiamente dicha, sea el control político y administrativo de la Policía Nacional, y un Ministerio de Gobierno a la cabeza de un premier, como siempre ha sido, que es el Ministerio de la Política, no por semántica, sino porque la persona lo jerarquiza. ¿Me explico? Eso es lo importante, ¿no? Espero y les deseo el mejor de los éxitos a los funcionarios que han sido designados. Como al bien, general Patricio Castillo, que es el que va a estar a cargo al ex asambleísta Francisco del tema de seguridad. Porque el éxito de ellos será el éxito del país. Hay que tenerlo claro. Hay momentos que hay que generar una visión de país, no una mezquindad de inconfesables intereses particulares.
Lo de fondo, el presidente, al decir que la Asamblea no existe para efectos de gobernar, cuando denuncia con razón a asambleístas que presuntamente han querido canonjías a cambio de votos, cuando critica a muchos, es obvio que en la práctica ha hecho lo que se dice, ha quemado las naves, ha roto todo tipo de puentes. Entonces, él debe estar consciente de las consecuencias de ese tipo de acción, porque por más que no envíe leyes o las leyes aprobadas por el Congreso, él las vete totalmente, porque esa es su jerarquía presidencial, lo que denomino el presidencialismo reforzado, que no viene de Montecristi, viene por si acaso de la Constitución del 98, ¿ya? Es obvio que esta gente también tiene capacidad de bloqueo político, de control político, de politiquería también, de fiscalización que denomino a la carta. Me explico, entonces va a ser un escenario complicado. Ojalá que el señor ministro de Gobierno tenga clara esa posición, sin perjuicio del tema legislativo, sin perjuicio que el presidente envíe ley de presupuesto, entre por el Ministerio de la Ley, no, del tema de las relaciones políticas en aras de la estabilidad, no solamente del gobierno, sino del Estado como tal. De la estabilidad y preservar la condición de presidente de la República, porque usted no lo mencionó, pero también tienen la facultad con determinados votos hasta de sacarlo al presidente de la República, interpretando lo que establece causales en la Constitución. Claro, hay que pensar en ese peligro también. La Constitución prevé que la Asamblea, tanto por juicio político, la figura del impeachment que se denomina, con causales, pueda destituir con un proceso del presidente, y también prevé la figura de cesación presidencial, que el presidente también la tiene, por eso se denomina cruzada. Muy poca gente tiene claro que no solamente el presidente, tiene la Asamblea. Pero tengamos claro algo, Fernando. Esa figura parlamentaria, que le hemos conversado en algunos momentos y que ahora no ha sido utilizada por el presidente, es una figura en la práctica justamente para no ser utilizada. Si una Asamblea quiere destituir al presidente, el presidente primero los cesa a ellos y se van los dos. No como antes, que los congresos del retorno a la democracia cesaron 3 veces a 3 presidentes para darle forma a situaciones irregulares y al margen de la Constitución, pero ellos se quedaban, pues, y los presidentes se iban. Entonces, esta es una figura que en ciencias políticas se denomina del detente, justamente como una advertencia. No hagas eso, porque yo te ceso primero y nos vamos los dos. Esa es la lógica. Que opera en Perú, por ejemplo, y hay antecedentes con el presidente Vizcarra y actualmente que han pretendido por segunda ocasión dejarlo a Pedro Castillo fuera de la presidencia. Pero eso que genera una inestabilidad, que no favorece esta misión que queremos generar empleo, es una medida de última instancia. Que algunos sectores de opinión y sectores políticos se la han presionado al presidente, y el presidente tendrá sus razones para entender por qué no lo hace. Me da la impresión que exageradamente también, porque lo que queremos es armonía en el país, pero veo a muchos activistas políticos desesperados porque se dé la muerte cruzada. Es porque es una herramienta que está ahí. A mí, per se, nunca me ha gustado mucho, porque es una figura parlamentaria, europea, ajena a una república presidencialista, ajena a nuestra cultura. Sin embargo, uno tiene adversarios y contrapartes de la ralea que están del otro lado. Comprendo que un presidente pueda hacer eso. Si gente ilustrada como Velasco Ibarra hizo lo que hizo, imagínense qué es lo que puede pasar con un mandatario. Lo de fondo, ¿eso le puede convenir a él o le conviene al país? Su estabilidad personal ante un grupo de gente que no le interesa el futuro del país, ¿le conviene a él o la inestabilidad le afecta al país? Esa para mí es la reflexión. Yo voy más allá de la coyuntura personal que pueda tener el gobernante, sino a los intereses del país. En pocas palabras, y luego de este análisis, ¿qué debe esperar la ciudadanía ecuatoriana en el presente año sobre esta crisis política? Del presidente que cumpla su plan de trabajo, que así como tuvo éxito y una gran cohesión administrativa y social alrededor de la vacunación, enfrente el tema de la seguridad, que es la primera preocupación que tienen los ecuatorianos, con enemigos inclusive no vistos anteriormente, como es el tema del narcotráfico, que se preocupe por la economía. Y de la Asamblea el pueblo no espera absolutamente nada. Con que no frieguen ya es bastante. Queremos agradecer al exasambleísta Henry Cucalón. Ha estado con nosotros el día de hoy. Hemos realizado un análisis sobre el momento político que vive el Ecuador. Recuerden, amigos, que tienen ustedes una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Qué verdad.
general.